Muy buenas a todos, bienvenidos a Red Fishing, bienvenidos a un nuevo vídeo, y en este caso voy con un vídeo de carretes, como hago muchas veces, pero aquí un poquito distinto por el simple hecho de que lo llevaba pensando desde hace ya un tiempo, pero no me he decidido a hacerlo hasta ahora, y es que creo que es mucho más interesante enseñaros carretes que llevo cierto tiempo usando. Interesante en el sentido de que os puedo dar mi opinión después de haberlos usado muchísimo, a eso me refiero. Como sabéis, siempre hago vídeos de carretes enseñándoos un carrete nuevo con sus tecnologías, etcétera, pero luego al final cuando te marca la diferencia es cuando lo estás usando. Pero yo considero que no se pueden sacar conclusiones hasta que un material lo has probado muchísimas condiciones, con muchísimos peces, etcétera, etcétera. Es el caso de estos tres carretes que tengo por aquí. Todos los habéis visto un montón en el canal, con lo cual sabéis que los he usado un montón. Voy a empezar por el más antiguo, y es que este Twin Power modelo FD, que precisamente justo ahora ha salido el modelo nuevo cuando estoy grabando esto, os dejaré las primeras impresiones de este carrete por aquí arriba, que fue el primer vídeo que hice además sobre carretes en concreto, con esta temática de enseñaros las tecnologías del carrete, intentaros explicar yo con mis palabras cómo funcionan esas tecnologías y para qué sirven. Y si os preguntáis por qué hago el vídeo con estos tres carretes en específico, en concreto, muy simple, básicamente porque son tres carretes que llevo bastante tiempo usando, más de 2 años, algunos más de 3 años incluso, y a la vez son tres carretes que aún están en el mercado, con lo cual por eso entiendo que os pueden llegar a interesar. Como os digo, ahora ya llevo 3 años y pico usándolo, lo compré a finales de 2020, en octubre más o menos, con lo cual lo está usando muchísimo, porque además es un tamaño de carrete que uso mucho. Es un 3000, como ya sabéis, C3000 en concreto, básicamente cuerpo de 2500, con bobina un poquito más grande para que quepa un poquito más de hilo. Lo uso especialmente ahora mismo con la Vivace, está a 18 gramos, con lo cual para un spinning bastante ligero. Pero como os digo, lo habéis visto un montón en el canal, unido a la Hard Rock hasta 25 gramos, por ejemplo, y cañas del estilo. También la Wind hasta 21 gramos, etcétera. Así que después de 3 años y casi medio, vamos a ver cómo está este carrete. No lo voy a desmontar ni nada para ver cómo está por dentro, porque no me atrevo con estos carretes, sinceramente. Más adelante os explico también el mantenimiento que yo les hago al final del vídeo. Y si apoyáis mucho este vídeo, veo que os gusta mucho, podríamos intentar incluso contactar pues, con algún mecánico, incluso con los de Shimano directamente, y grabar ahí que nos explicaran un poquito más cómo está por dentro, si ellos se atreven obviamente a desmontarlo, etcétera, etcétera. Pero yo os voy a dar mis impresiones respecto a cómo me ha funcionado a mí. En primer lugar, si lo giramos, vemos que el carrete va, diría que tan suave como el primer día. O sea, no le he notado un ápice de pérdida de suavidad. Puede ser que sea un pelín menos, también entended que es algo hiper progresivo durante años, con lo cual no es algo que te puedas dar cuenta, a no ser que ahora mismo probara otro totalmente nuevo de repente. Pero como os digo, va exageradamente suave, si no como el primer día, prácticamente igual. Modificaciones que le he hecho, eso sí, le cambié el pomo. Básicamente por estética y por comodidad. Me gusta más este tipo de pomo de EVA, de Yumeya. Os dejaré el enlace por aquí abajo si queréis tunear algún carrete. Yumeya hace accesorios de carretes específicamente de Shimano, con lo cual este pomo es específico para carretes de este tamaño. Como podéis ver en este primer plano, el carrete tiene bastantes rasguños. Yo los utilizo en las rocas, con lo cual es el peor escenario para que esto suceda, es decir, para que sucedan más. Si lo usas desde embarcación, obviamente sufren muchísimo menos este tipo de rasguños. Tiene bastantes, es lo que hay, lo apoyo muchas veces en las rocas mientras estoy pescando, pero por lo demás está en buenas condiciones, al menos a la hora de usarlo. No he echado nada en falta de este carrete, no hay nada que os pueda decir que cambiaría al margen, como os digo, del pomo, que no afecta para nada el rendimiento, simplemente se lo cambié por mi comodidad, incluso también por estética me gusta un poquito más. Por parte de los rodamientos del guía hilos, que es yo creo que la primera avería que tiene casi cualquier carrete, desde hace unos meses, diría a lo mejor un par de meses o 3 ya, estoy notando que suenan estos rodamientos, al menos uno de los dos, ya que aquí lleva 2. Y nada, simplemente sustituirlos. Tengo ya comprados, los tengo, solo tengo que sustituirlos, es algo hiper barato, con lo cual eso a mí no me preocupa lo más mínimo. Obviamente cuanto más duren mejor, pero en este caso, como os digo, me han durado unos 3 años más o menos, dándole mucha caña al carrete, con lo cual este carrete no os puedo decir mucho más que me ha funcionado muy bien. Incluso ahora que ha salido el nuevo, os diría que al menos de momento, a lo mejor me acostumbro al nuevo, pero por estética me sigue gustando más este que el modelo más nuevo. Eso sí, el más nuevo trae más tecnologías. Habiendo visto ya el Twin Power, sin problemas, la verdad, vamos a pasar a otro carrete que tampoco me ha dado problemas graves. Sí que veremos algunas cositas que tiene, ahora las enseño, pero me gustaría recalcar aquí, como ya sabréis, ya sé que alguno lo pensará, son carretes de gama muy alta y obviamente es que no tienen que fallar, por lo tanto, que no fallen es lo normal, o creo que así debería ser. En mi caso, y se me ha olvidado en el caso del Twin Power,
Tema holguras, que alguno me lo ha comentado en algunos carretes. Aquí sigue con 0 holguras. Intento girar el rotor al revés, cuando lo paro va 0 para atrás, es decir, 0 holgura, absolutamente 0. La maneta tiene un pelín de holgura, pues diría que es la que tiene de forma original. El pomo, 0 holgura, absolutamente 0 holgura. Como sabéis lo cambié, pero los rodamientos son los originales, que sí que es verdad que suenan un poquito, o sea, alguno seguramente se ha oxidado. En cuanto al Vanquish, os diría que noto un pelín más de holgura, prácticamente inapreciable, pero diría que también es la que tenía en su origen, cuando era absolutamente nuevo. Puede que sea porque es con materiales totalmente distintos. Como sabéis, yo he comentado otras veces, Shimano tiene separados los carretes en 2 segmentos distintos, dependiendo de un poco para qué está dedicado en cuanto a su robustez. El Twin Power es Core Solid, es decir, carretes que están hechos para que sean algo más robustos. El Vanquish es un carrete, y además en su máxima expresión, hecho más bien para que sea ligero. Estos son los Magnum Light Rotor, tienen el rotor de magnesio y todo lo más aligerado posible. Como os digo, como son carretes con cuerpos y materiales muy distintos, puede ser que por eso le note un pelín más de holgura, también casi inapreciable, al Vanquish. Como sabéis, en este caso el C2000 pesa poquísimo, 145 gramos, lo utilizo para una pesca muy ligera, pero a pesar de ello he sacado peces relativamente grandes con él, con lo cual le he metido muchísima caña más de lo que para lo que está construido este carrete. Funcionamiento, sigue funcionando todo absolutamente a la perfección, pickup, freno y suavidad máxima. Mirad cómo gira el pomo. Suena un poquito un rodeamiento aquí, no me acuerdo si lo hacía originalmente, pero es que mirad lo suave que va. O sea, no se le puede pedir más suavidad a esto. Y es de las cosas que más me gustan de Shimano. En este caso, tema rodamientos del guía hilos, siguen sin sonar, o sea, no los tengo que cambiar tampoco, después de, como os digo, más de 2 años y medio de uso. Aunque lo haya usado algo menos en cuanto a tiempo que el Twin Power, diría que está más usado en el sentido de haberle exigido más, porque es más pequeñito, como os decía, no es tan robusto, y he sacado peces bastante potentes con él, como pequeñas bacoretas que te hacen carreras larguísimas, lo cual podía afectar el freno, algo que para nada se ve afectado en su uso. No sé en el caso de desmontar todos los discos si habría alguno desgastado o no, pero como os digo, a nivel de uso sigue en perfectas condiciones. Vamos a ver con pequeños detallitos que tiene. Tendrá algunos rasguños, como os comentaba también con el Twin Power, pero en este caso lo llevé bastante tiempo, ahora ya no, con el Reel Stand, que es la pieza que se llama, que se utiliza, se enrosca al lado opuesto de donde pones la maneta, para que de esta forma cuando lo apoyas lo puedas apoyar de esa parte y apoye eso junto con la caña y nunca llegue a tocar el carrete, o eso es lo ideal. A veces si las rocas, como sabéis, como no son uniformes, pues aunque esté esa patita, digamos, pues puede llegar a tocar igualmente. Pero bueno, evitamos ya muchos rasguños con esto. No lo llevo ahora este Reel Stand, que por cierto tendréis también enlace aquí abajo en la descripción. Yo lo llevo de Yumeya, ahora como os decía no lo tengo aquí porque lo tengo en el otro Vanquish, que es más nuevo y quise ponerlo ahí. En ese caso es de Yumeya, como os decía, también como el pomo del Twin Power. Es una marca de precio más alto que otras, pero a mí me gusta más estéticamente y por eso se lo pongo, simplemente. De hecho, incluso si miráis, tenéis los Reel Stands, es decir, esta patita en titanio que cuesta más que, diría que este Vanquish, o más o menos cuesta lo mismo, solo esa patita por el hecho de ser en titanio. Pero eso ya para los más caprichosos. Como os digo, pasamos a problemas entre comillas, que no lo llamaría ni problemas porque no afectan a su funcionamiento, rascaditas que tiene el carrete, obviamente debidas al uso en las rocas, y la parte de la pata tiene algunas partes directamente rotas. Esto me pasó en un viaje, lo llevaba en la maleta, intento llevarlos lo más protegidos posibles, pero no sé qué pasó esa vez, que me vino, como estaréis viendo en los primeros planos, roto directamente. Una lástima, pero bueno, es algo que tampoco afecta a su funcionamiento, así que bueno, es lo que hay. Además ni siquiera se ve porque esta parte queda prácticamente o bien dentro del portacarretes o muy escondido que no se aprecia. Lo que sí le estoy viendo en la maneta, que es de CI4, el CI4 Plus concretamente, que además es visto esta especie de carbono, le han salido una especie de, diría que pequeñas burbujas, por llamarlo de alguna forma. Ni idea de qué es, ni idea de a qué viene, a lo mejor es por la sal, no lo sé. Intentaré contactar con Shimano a ver si me dan alguna explicación, si ha pasado con otros carretes o lo que sea, o si es un defecto del mío, no lo sé. Pero es lo único que os puedo decir como defecto, entre comillas, que, como os digo, que afecte a su funcionamiento, de momento en 2 años y medio, nada. O sea que súper contento con este carrete ultra ligero. Finalmente vamos con el Twin Power 4000 Saltwater. Como sabéis, hay varios modelos de Twin Power de esta misma, digamos, edad, tanto el que os he enseñado, el FD, no tan enfocado a agua salada, lo cual implica que los que son agua salada son algo más robustos. No es que los que no son específicos para agua salada no se puedan usar en agua salada,
simplemente que son algo más robustos los que son Saltwater, los que llevan las siglas SW. Al igual que también tenéis otro modelo que se llama XD, es decir, a la vez hay 3 Twin Powers distintos en el mercado a día de hoy. Este carrete seguramente es el que menos he usado de estos 3 que os estoy enseñando hoy, con lo cual menos problemas aún me ha dado. Como veréis, roces, eso sí, de las rocas, carrete que a pesar de haber usado algo menos en cuanto a, digamos, horas de uso, incluso peces sacados, esto es obvio, ya que con este busco peces más grandes y peces más grandes siempre salen menos al fin y al cabo, pero sí que han salido peces como algunos halibut en Noruega, o sea, peces de buen tamaño. También lo estuve usando en Mauritania, que es un ambiente súper salado, de muchísima arena y polvo volando, con lo cual condiciones bastante extremas, y el carrete resolvió sin problemas y sigue funcionando como el primer día. Tengo un bajo de línea, con lo cual se me está saliendo. Pero como os digo, a nivel de fluidez, intentaré enseñároslo. Como os decía, a nivel de fluidez, de cómo gira el carrete, prácticamente sigue como el primer día. Holgura tiene la mínima, entiendo que la normal, como cuando vienen de serie, 0 en el pomo, eso sí. En este caso también gira muchísimo. Una barbaridad, como os digo, es algo que me gusta mucho de Shimano porque es algo que al final acabas notando. Si no va tan suave, esto es algo que también notas aquí, que el pomo cuando lo tienes agarrado todo el tiempo está girando respecto a lo que es la manivela. Todo lo demás sin problema, freno perfecto, todo la verdad que muy bien, no tengo ninguna pega que poneros con este carrete, 0, literalmente. Después de, como digo, unos 2 años y medio, un poquito más, de uso. Con lo cual, todo este vídeo, por si estáis interesados en alguno de estos carretes, obviamente, como os comentaba antes, son de gama bastante alta, prácticamente la más alta. Por encima de estos, tanto el Vanquish como el Vanquish está un poquito más a la par, como los Twin Power, por encima solo está el Stella, con lo cual son gama muy alta, a un precio no tan alto como el Stella, con lo cual me parecen opciones muy buenas si queréis muchísima durabilidad. Sobre todo, ¿por qué? Porque como os decía al principio, os iba a explicar al final qué mantenimiento les hago yo. 0,1. Este es el mantenimiento que les hago, es decir, muy de vez en cuando les quito básicamente la sal, porque la sal es algo que se me ha olvidado decir en el Vanquish, pero en las piezas, este también está pasando, las piezas son cromadas, acaba sacando un pelín de un óxido verde, digamos, no sé si se puede llamar óxido realmente, no sé si técnicamente es óxido, pero sí que se vuelven un poquito feos estos embellecedores en ciertos puntos donde se acumula la sal. Es el único pero que les podría poner a estos carretes, repito, con un mantenimiento nulo, es decir, muchísimos días no los endulzo, no les quito la sal, porque los uso muchísimo, prácticamente a diario, entonces muchas veces no me da tiempo todos los días de quitarles esta sal. Entonces me despreocupo un poco, y sobre todo porque sé que me duran, porque lo he hecho con otros carretes ya, con estelas más antiguos, y me han durado muchísimos años sin problema, y es algo que agradezco muchísimo porque no me gusta que me quiten tiempo, el material me quite tiempo y al final tenga que estar demasiado pendiente de él. Y ojo, obviamente no sería lo que yo recomendaría, lo que yo recomendaría es que siempre endulzaréis el carrete, hicierais todo perfecto. Obviamente eso es recomendable para que os dure cuanto más mejor, simplemente que si yo invierto todos los días que voy a pescar 20 minutos, media hora, que es lo que tardaría en endulzar el material, para hacerlo bien obviamente, pues perdería muchísimas horas al año que no me puedo permitir, con lo cual obviamente no es lo que yo recomiendo, pero además me sirve de test para el material, por poner alguna excusa para no limpiarlo, me sirve como test muy exhaustivo para ver la resistencia del mismo, como podéis comprobar en este vídeo. Así que es algo que a lo mejor os sorprende a algunos, pero por eso tampoco he hecho muchos vídeos precisamente de mantenimiento, porque les doy muy poco. En todo caso, tengo un aceite que viene en un tubito y con una especie de aguja para aplicarlo, y es para poner en la parte de los rodeamientos. Como os digo, lo peor de estos carretes son los guía hilos, los rodamientos de los guía hilos más concretamente, que se acaban oxidando y simplemente sonando. No es que dejen de ir bien, porque al final siguen girando, pero empiezan a hacer un sonido bastante feo. En este no me ha pasado tampoco. Algo que en este caso sí podía achacarle a este carrete es que, siendo Saltwater, no tenga la parte del guía hilos algo más grande y robusta, porque literalmente es igual que la del Twin Power 3000 que os he enseñado antes, con lo cual es lo único que yo cambiaría de estos carretes. El único pero que le pondría es a este, el hecho de que no lleve un guía hilos algo más reforzado. Igualmente no me ha dado problemas tampoco en el uso, y el pomo sí que se lo pondría un poquito más pequeño. Compré uno de Yumeya, por cierto, que justo no encaja por el tema del diámetro de los rodamientos, etcétera. En teoría era para un 4000, pero no sé si es para un 4000 que no es Saltwater, a lo mejor, no lo sé, pero se queda, me gusta más en cuanto al tamaño, porque es un pelín más pequeño, también redondo,
en ese caso de espuma EVA, que a mí me gusta más que este que es de CI4 Plus. Eso sí, es ligerísimo, pero me gusta un pelín más pequeño para este carrete. Es lo único que le cambiaría. Como veis, no son problemas como tal en el uso, pero os explico al menos mi experiencia y lo que yo cambiaría en todo caso. Pero por lo general, hiper contento con estos carretes, por eso utilizo y sigo utilizando esta marca y este tipo de carretes, como son los Tool Power, los Vanquish, etcétera, y también los Stella, obviamente, que es, como os digo, una gama aún superior, pero cero problemas, como veis, más allá de lo que os he explicado mínimamente. Problemas muy mínimos, muy sutiles y que no afectan al rendimiento de los carretes, al menos de momento. A lo mejor en otros 3 o 4 años os hago otro vídeo hablando de los mismos carretes, si aún los tengo, no lo sé, si los sigo utilizando. Pero esto ha sido mi experiencia con estos 3 carretes. Espero que este vídeo os pueda ser útil si pensáis en adquirir alguno. Después de muchísimo uso, es algo que os puedo decir, que sí que os puedo recomendar, al menos bajo mi experiencia, cosa que no puedo hacer cuando hago los vídeos explicándoles las tecnologías, porque os lo hago cuando el carrete me llega y es nuevo, con lo cual no tengo esta experiencia, pero después de varios años sí, y por eso me parece tan interesante hacer estos vídeos. En parte pienso, ojalá hubiera más problemas para explicaroslos y poderos informar, pero no ha sido el caso, con lo cual esto es lo que hay. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya podido resultar interesante. Si tenéis dudas sobre estos carretes, que sé que las tenéis, porque justo nada más hace un par de días alguien me preguntó por el Twin Power FD, si lo recomendaba o no. Ya tenía pensado hacer este vídeo de antes, pero eso me hizo más ganas también a hacerlo, porque vi que podía haber dudas al respecto. Con lo cual, por mi parte, estas son mis impresiones después de entre 2 y 3 años de uso, y algo más de 3 de hecho, de estos carretes. Espero que os haya resultado interesante el vídeo, que os haya gustado. Si ha sido así, acordaos de darle like, compartirlo en vuestras redes y suscribiros para no perder los próximos vídeos. Y es más, me despido. Hasta la próxima.